¿Cuánto nos gusta escuchar la palabra prosperidad? Seguramente nos gusta, ¿cierto? Y es que entendíamos que a Dios no le interesa, no le gusta y no anhela vernos mal. Cada uno que somos papás, seguramente no nos interesa ver mal a un hijo, ¿cierto? Ayer hablando algo con una pareja, mi esposa decía, y es que a veces, ¿cierto? Nos preocupa que el zapato de nuestro hijo ya tenga un huequito y ya queremos ir a comprarle un nuevo par de zapatos, porque no nos interesa verlos mal, nos interesa verlos bien. Y así es Dios con nosotros. Él nos interesa vernos bien. Y por eso en su palabra, en Deuteronomios 30, versículo 9, ¿cierto? Dice así: entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Y ahí hay un punto. Ya esto es una declaración. A Él le interesa prosperarnos absolutamente en todo lo que hagamos, en lo que emprendamos, en lo que queramos hacer, ¿cierto? Luego dice, te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados. ¿Ok? Y es que aquí es donde aparece la palabra prosperidad. Dios quiere prosperarnos en todo lo que hagamos. Y la palabra de hoy tenía como título, ustedes lo veían ahorita, que es Principios Bíblicos para Prosperar. Ahora, prosperar solo habla de la parte económica, ¿no? Prosperidad toca muchas áreas, pero lamentablemente la asociamos siempre a economía, ¿cierto? Entonces construyamos alrededor de ello prosperidad. Yo encontraba que habían, digamos, dos conceptos importantes de prosperidad, y uno es un desarrollo favorable y otro es un estado económico y social satisfactorio o favorable. Y es que la prosperidad, lamentablemente, a veces lo asociamos con abundancia. ¿Y es correcto o no? En la abundancia, ¿cierto?, hay prosperidad. ¿O en la prosperidad puedo tener abundancia? En la prosperidad puedo tener abundancia. ¿Qué es la abundancia? Seguramente cuando tengo más de lo que hoy necesito, ¿cierto? Y seguramente eso me da una tranquilidad porque puedo llegar a hacer cosas más de las que hoy de pronto necesitaría, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo solo pienso en abundancia? Me genera ansiedad porque siento que en algún momento se me va a acabar y necesito ¿qué? Acumular más y acumular más y conseguir más, ¿cierto? Y empezamos a depender de cuánto realmente nivel veo en esa abundancia, ¿ok? Pero también la prosperidad a veces se ha relacionado con riqueza. ¿Y la riqueza es prosperidad? ¿O en la prosperidad hay riqueza? En la prosperidad hay riqueza. ¿Por qué es solo malo pensar en la riqueza? Porque en la riqueza lo que se busca es poder, ¿sí? La misma palabra dice que el rico ejerce un poder sobre el pobre, ¿sí? Y en la riqueza a veces, cuando solo pensamos en riqueza, viene el ego, viene ese nivel de superioridad, viene ese egoísmo a veces de alguna manera, ¿cierto? De que hoy soy más que alguien, ¿cierto? Pero la prosperidad realmente no es hecho. La prosperidad es la capacidad que tenemos para disfrutar de todos los recursos que tenemos, sea abundantes o no sean tan abundantes, esté en riqueza o no esté en riqueza. Es decir, es la capacidad de disfrutar de la abundancia en la riqueza sin todos esos efectos secundarios que conversábamos en un momento. Eso es un sentido de prosperidad. Por eso Pablo en Filipenses 4:12 él decía: yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Aquí ¿qué hay? Una persona que es próspera, ¿sí? Que no solamente cuando se puede ir a comer al corral es que realmente disfruta una buena comida, pero que si hoy tocó un corrientazo, también disfruto de la comida, ¿ok? Y es que si hablamos de que Dios a través de su palabra, ¿cierto? Es ese diario donde Él quiso plasmarnos allí, ¿cierto? Muchos
de esos secretos que Él tiene para nosotros, hay varios principios en que hoy Dios nos quiere compartir para encontrar acerca de esa prosperidad. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de esos principios. Son 3 principios los que quiero compartir, pero para construir primeramente los principios quiero que se lleven primeramente esto, y es que existe una regla de oro, la famosa ley de oro, y que siempre la tocamos en las finanzas. No sé si alguien se atreve a pensar cuál es. ¿Cuál? La de que hay que sembrar para luego cosechar. Es la ley de oro. La palabra no me dice, o no hay ejemplos prácticos en que yo cosecho, ¿cierto?, antes de sembrar. Hay que primero sembrar para luego cosechar. Y la palabra nos dice en 2 Corintios 9:6, dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente tendrá una cosecha abundante. Lo primero que hay de aquí es que hay que hacer una acción para obtener un resultado, y hay que sembrar para después cosechar. Ahora, de acuerdo a la cantidad en que yo siembre, seguramente yo voy a recoger. ¿Listo? Entonces, arrancando en esta ley de oro, en esa ley, digamos, en esa regla, y al ser una regla es algo que no se modifica. Para Dios esta regla siempre existe. No hay condiciones alrededor, y es que usted tiene que, para poder sembrar, no, dice, el que siembra va a recoger. ¿Ok? Y el primer principio que quiero hablar es acerca de dar lo mejor. ¿Cuántos consideramos que realmente somos capaces de dar lo mejor? ¿Sí damos lo mejor realmente? ¿O a veces no estamos realmente dando lo mejor? Ahora, vamos a verlo basado en qué. Y pedí tener este símbolo. ¿Qué es este símbolo? Una balanza. Perfecto. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio, y háganlo ustedes mentalmente, y es, imagínense que tenemos 1 kilo de algodón y 1 kilo de hierro. ¿Qué pesa más? Y si los ponemos en la balanza, pesa igual. ¿Pero es exactamente el mismo tamaño? ¿No? ¿El mismo espacio que ocupa uno lo ocupa el otro? ¿No? Ok, pero pesan lo mismo. Créanme que así es para Dios lo que ustedes a hoy dan. A Dios no está basado en la cantidad, en el volumen, sino en la calidad, en lo que realmente a hoy valora eso que está allí, ¿cierto? Y es que esto es un concepto de proporcionalidad, y la proporcionalidad no es la misma para mí como la es para mi hijo, como lo es para cada uno de ustedes. Mi medida puede ser muy diferente a la de otro, ¿sí? Y yo quiero que ustedes se imaginen, tal vez yo decirle a mi hijo que él me diga, papá, perdí 10,000 pesos, ¿qué va a pasar? Para él es un concepto de mucho, porque hoy de lo que recibe en su mesada, seguramente puede ser una gran porción de su mesada. Pero de pronto en mi concepto de lo que gano, yo digo, bueno, no es tanto, 10,000, pues, sí, 10,000, ¿sí? Ahora, si yo hablo ya de 100,000, bueno, ya, espere, ya me duele un poquito más, ¿sí? Pero puede ser que para otra persona, ¿qué va a pasar de decir? 100,000. Cuando gana 10, 20, 30 millones, 100,000. No es tanto, ¿cierto? Entonces, esa medida, ¿cierto? Esa proporcionalidad subjetiva a cada persona, ¿cierto? Y Dios no te va a medir a ti por la cantidad que dio otra persona para decir, es que usted dio menos. Él no hace eso. Él no está atento de cuando doy y doy, a ver quién dio más. Él fue el que dio más, de ahí para abajo todo el resto dio menos. Él no hace eso, ¿sí? Él quiere medir y revisar realmente, ¿cierto?, otro aspecto, y es cómo fue nuestro corazón. ¿Hasta dónde fue mi esfuerzo por dar lo que quise dar? Y aquí es donde empiezo a medir si realmente estoy dando lo mejor. Y es que hay una historia en la Biblia, y es muy de lo inicio, que es acerca de Caín y Abel. Creo que varias veces la hemos escuchado. Y dice la palabra en Génesis 4, del versículo 3 al 5, dice: al llegar el tiempo de la cosecha,
Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de sus rebaños. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Eso hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Hay varios aspectos importantes en esta pequeña historia. ¿Qué es lo primero? Los dos presentaron ofrenda. No dice que uno sí y el otro no. Los dos presentaron ofrenda. ¿Ok? Ahora, de lo que pueden ver, no sé si puede estar el versículo, te agradezco. Ok, dice que Abel presentó una ofrenda, ¿cierto? Y dice las mejores partes de algunos, el anterior, por favor, el 3. Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Dice cantidad, dice que presentó solo una uyama, solo una libra de arveja. No, dice presentó algunos cultivos, ¿sí? Luego en el siguiente dice que Abel presentó una ofrenda y algunas o mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Aquí estamos hablando que ¿había alguna importancia en la cantidad? No. ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y el otro? Es qué parte realmente presentaba que le fuera representativa. Y es que dice que en la de Abel dice las mejores partes de algunos corderos que eran primeras crías. Es decir, de las primeras ovejitas que empezó a tener, buscó lo mejor, dar de allí una mejor parte, ¿sí? Entonces, si la pierna era lo que era más bonito, dio las piernas, ¿sí? Ahora, esto es una parte importante seguramente en la ofrenda, pero mira lo importante que dice aquí. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. ¿Qué ven de allí? Aparte del concepto de que lo aceptó. ¿A quién aceptó primero? A Abel. ¿Por qué no dice que aceptó su ofrenda y ya? Porque primeramente quien se presenta soy yo. Con mi corazón, realmente en qué le estoy queriendo dar a Dios. Por eso luego dice que en cambio a Caín no lo aceptó primero ni a Caín ni a su ofrenda, ¿cierto? Entonces realmente el análisis de Dios no fue por la cantidad, ¿sí? No fue si a él le gustaban más el cordero que los cultivos, ¿sí? ¿Sí? No es que Dios era vegano, entonces le interesaba más la de Caín, por eso, o si era más carnívoro, como de pronto somos algunos que nos encanta comer carne siempre, ¿cierto? Realmente era en la persona. ¿Qué tal es la calidad de lo que cada uno estaba hoy dando? ¿Cierto? Y Dios espera es que lo que le demos a Dios no sea lo que le diera a cualquier otra persona, sino que lo que es para Dios es exclusivo para Dios, ¿cierto? Es de lo mejor que tengo. Ahora, vuelvo al mismo concepto, no se preocupen si es la cantidad, es esa calidad con lo que en su corazón lo están disponiendo a hacer. La palabra nos dice que hubo un momento en que Jesús, llegaron unas personas, ¿cierto? Unos eruditos de la Biblia y le querían hacer una trampa. Y le querían hacer una pregunta importante. Y yo parafraseaba y decía, bueno, imagínense en esto, imagínense que llega acá, no sé, está el presidente de la República, ¿sí? O cualquier persona de eminencia, y le queremos hacer la típica trampa que en algunos de los medios buscan hacerle, ¿sí? Y es el tema, imaginemos, no sé, señor presidente, ¿cuál es la ley más importante que tenemos que cumplir? ¿Sí? Si él dice una, ¿qué va a pasar con las otras? Al siguiente momento va a pasar ya en Facebook diciendo, el presidente no le interesa que esto sea importante. El presidente omitió esto, ¿cierto? De la misma manera, dicen que unos expertos de la Biblia y de la palabra, ¿cierto? Querían hacer caer a Jesús y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? De la ley de Moisés, eran 10, si él decía 1, 9, seguramente hubieran dicho, él desestimó esos 9, ¿sí? Y él responde así, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante.
Pero no dejó solo ahí, dijo, y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. En una sola frase, Jesús resumió toda la ley. Después de ahí no dice que hubo más discusión. Si lo querían hacer caer, seguramente hubieran empezado a replicar. Pero entre todos analizaron y dijeron, bueno, ¿qué le replicamos aquí? ¿Con qué sabiduría nos respondió que hoy no podemos hacer nada más? ¿Sí? Y es donde Dios dice, ok, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. No hay ningún punto de comparación a hoy. Cuando viene un jefe a visitarnos es cuando dicen el famoso concepto que ahí sí sacamos la vajilla, ¿sí? Cuando vamos a tener una entrevista de trabajo es cuando nos ponemos ahí sí, como dice, la mejor percha, ¿sí? Vamos y compramos la mejor camisita, ¿sí? Cuando vamos a buscar a alguna persona importante o tenemos esa oportunidad, nos preparamos para ello. Pero ¿será que para Dios también lo hacemos? O a veces ya no está claro nuestro concepto de que sí damos lo mejor. Rápidamente les quiero contar la historia de una persona en Estados Unidos que se llama True Katie. No sé si alguno haya escuchado de una cadena de comidas rápidas que se llama Chick-fil-A. ¿No? ¿No? Ok, bueno. Es la segunda, tercera cadena de comidas rápidas más grande de Estados Unidos. Esta empresa o esta cadena de comidas fue inaugurada en 1946, ¿sí? Y la especialidad de esta empresa de comidas es el sándwich de pollo, no es más, ¿sí? Es eso. Pero hoy, como les digo, es la segunda cadena o la tercera cadena de comidas más grande de Estados Unidos. Solo en Estados Unidos tiene más de 2.836 restaurantes. Adicionalmente tiene en Canadá, Sudáfrica, Reino Unido y Puerto Rico. ¿Ok? Ahora, esta persona, True Katie, ¿cierto? Es una persona que era cristiana, lamentablemente ya falleció, ¿cierto? Era un cristiano, ¿sí? Y él cuando fundó su empresa, fundó su restaurante, él siempre hacía dos declaraciones. Y decía uno, la Biblia es mi manual de vida. Y segundo, voy a honrar a Dios en mis negocios. Por lo cual estableció una política desde 1946 que hasta hoy existe y que soy testigo de ello, ¿cierto? Porque una vez estando en Canadá quise ir a buscar ese restaurante y no lo encontré abierto. Y es que dice que todos los domingos está cerrado. Todos los domingos. ¿Qué es un restaurante capaz de cerrar un domingo? Cuando de pronto uno dice es donde más hay venta. Pero él decidió con su primera tienda cerrarla todos los domingos. Y aun cuando ya falleció, a hoy esa política se mantiene, ¿cierto? Y en una entrevista que le hicieron a él, él respondió de esta manera y quiero que vean lo profundo de su concepto. Decía, no estoy tan comprometido con el éxito financiero como para estar dispuesto a abandonar mis principios y prioridades. Uno de los ejemplos más visibles de esto es nuestra decisión de cerrar el domingo. Nuestra decisión de cerrar el domingo es nuestra forma de honrar a Dios y de dirigir nuestra atención a cosas que importan más que nuestro negocio. Y hasta hoy su decisión, su prioridad bendice a muchas familias que hoy trabajan en esa compañía. Entonces, ¿hasta dónde realmente está nuestra capacidad de decidir en algún momento si le estoy dando lo mejor a Dios? ¿O es de pronto lo que yo considero un trato normal o algo preferencial, pero no lo mejor? Amén. Ok, avancemos al segundo. Y en el segundo, yo quiero rápidamente, me encanta el cine, me considero un cinéfilo. No, ¿sí es? ¿Ahora lo dije mal? No, cinéfilo, sí, está bien, ¿sí? Me encanta el cine y es que hay una película, creo que no sé si algunos de ustedes se la han visto, que se llama Hasta el último hombre, ¿ok? Es una historia real que cuenta la historia de un soldado que se llama Desmond Doss, ¿cierto? Que él era un cristiano adventista que decidió ir al ejército a servir a su país y ayudar a la gente, ¿cierto?
La historia se narra en una primera parte como todo lo que vivió en su proceso durante la formación en el ejército, pero luego va a la parte donde ya él va a la guerra, y es una guerra, la guerra de Okinawa, que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y hay un punto muy interesante en la película, y es que cuando están en la batalla, ¿cierto? Él, en un momento de escuchar el bombardeo, ver a veces amigos morir, ¿sí? Le dice y ora y le dice hacia Dios, dice: ¿qué es lo que quieres de mí? No entiendo, no te escucho. Y en ese momento él escucha a otro soldado pedir ayuda. ¿Sí? Ayuda, sálvenme. ¿Y qué toma la decisión él? De levantarse y ingresar al combate. Ahora, narrarlo es fácil, verlo con la imagen escénica de ver las bombas, es ver las balas y todo, seguramente uno dice, wow. Pero luego, después de que salvaba a cada soldado, él repetía esta oración, ¿cierto? Decía: por favor, Señor, ayúdame a salvar uno más. De esa forma, él logró salvar a 75 soldados. 75 soldados que anteriormente eran sus compañeros, los cuales se burlaron de él. Algunos lo golpearon, algunos lo insultaron, ¿sí? Algunos se rieron de sus creencias. Pero él no vio eso, sino que decidió salvarlos, ¿cierto? Y luego, en medio de la batalla, ¿cierto? Bueno, ya después de todo ese tema, dice que el capitán, que fue uno de sus mayores contradictores, ¿cierto? Se le acercó, le dio honra, le dijo que reconocía lo cuánto se había equivocado, pero que le pedía que si lo podía acompañar a un próximo combate. Pero la parte más interesante es que cuando están en el momento del combate, cuando ya está todo listo, los capitanes, generales y todos están listos, y que ¿por qué no empezamos? Y es que dice estamos esperando a que Desmond termine de orar. Todos estamos esperando hasta que él termine de orar. Y es que aquí lo importante es si nosotros hoy realmente estamos dando honra al que se la merece, ¿sí? A veces tenemos victorias en nuestra vida. Tal vez no estamos en la Segunda Guerra Mundial, no estamos teniendo que ir a combatir en batalla de esa forma, pero día a día tenemos combates, tenemos batallas, tenemos retos, tenemos circunstancias. Y en cada una de esas pequeñas victorias, ¿sí le estamos dando la honra a Dios? ¿O sencillamente creemos que es por nuestra suerte? ¿Creemos que es por nuestra inteligencia? ¿Creemos que tenemos buena espalda? O cualquiera de esas cosas que a veces nos creemos. Y de la misma manera, en la Biblia hay un libreto de película, ¿sí? Y está en Génesis 14, del versículo 14 al 16. Quiero que lo miremos rápidamente. Dice: cuando Abraham se enteró que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Esta es una típica película de Hollywood. El que secuestran, ¿cierto? Llega el otro, el familiar, dice: me voy a poner las pilas, voy a ir a rescatarlo, hago mi equipo y hacemos todo un proceso, una estrategia, y luego imagínense en la cena, él regresando, ¿cierto? Luego la familia, todos los demás y las bombas atrás. Típica escena de Hollywood, ¿sí? Pasó así tal cual en la Biblia, ¿cierto? Pero ahora, más allá del suceso, ¿sí? Dice que fue tan importante esa acción de Abraham, dice que vinieron a visitarlo unos reyes, ¿sí? Que vino el rey de Sodoma a visitarlo, pero que también vino, ¿cierto? Y en el versículo 18 dice: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti.
Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. Y es que Abraham en ese momento entendió que esa victoria, ¿cierto? Aunque fue por sus manos, no fue dada por él. Fue porque Dios había derrotado a los enemigos, había decidido que él tenía que ganar. Y por eso en su momento que dijo, voy a dar honra al que se lo merece. Y a Melquisedec le entregó la ofrenda, ¿cierto?, de ese botín que obtuvo, ¿sí? Y es que a veces a nosotros se nos olvida realmente reconocer quién nos ayuda en las victorias. Porque a veces somos buenos para pedirle a Dios. Tengo una necesidad, oren por mí, pidan por mí, ayúdenme, oro. Y si logro salir de eso, ya, pasé. Y sigo mi vida natural. No olvidemos dar honra, seamos automáticos. Que ese famoso gracias a Dios, que a veces decimos siempre cuando nos saludan, no salga por decirlo de boca, sino que salga del corazón. Decirle realmente, Dios, gracias porque hasta aquí tú me has ayudado. Y pasemos a un tercer punto, ¿cierto?, que es hablar acerca de la administración de la provisión. Y es que tenemos que entender es que si Dios nos da todo, Él también va a demandar que de nosotros lo sepamos administrar. Parte de lo que nos gusta mucho cuando hoy le damos un regalo a nuestro hijo es que lo ¿qué? Que lo cuide. A veces hay regalos que nos cuestan, ¿sí? Y verlo a la media hora dañado, tirado, botado, ¿sí? A uno le cuesta y le duele, ¿sí? Es más, uno hasta quisiera guarde la caja, ¿sí? Uno quisiera darle todo lo alrededor del tema porque sabe cuánto nos costó a nosotros y él no lo está valorando, ¿cierto? Y ante ello, siempre esto se ha hablado de la famosa concepto de la semilla, ¿cierto? Y vayamos, para entender este punto, vayamos a este principio, vamos a 2 Corintios 9, versículo 10. Dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Por favor, volvamos a la imagen. Y es que esto es una semilla, ¿cierto? Y en la palabra nos dice que Dios nos va a proveer de la semilla y dice, y luego el pan. Y es que Dios nos provee una parte que es la que nos comemos y luego hay una parte que no nos comemos. ¿O quién se ha comido la semilla de un durazno? ¿Alguien le ha podido meter un muelazo a eso? ¿Sí? Creo que ni por error a veces uno quisiera. ¿Ok? Y es que si hoy naturalmente, ¿cierto?, no nos comemos la semilla, ¿cierto?, es porque bíblicamente Dios nos lo demuestra, ¿sí? Una parte Él nos da, ¿cierto?, para sembrar y otra parte nos lo da como provisión. ¿Listo? Es más, si no fuera esta semilla por lo dura, imagínense las otras semillas. Yo creo que hasta Dios fue en esa parte, nos dio la opción de que comer una fruta y luego pasar a la semilla, ya el sabor cambia, aunque sea la semilla el mismo fruto, ¿cierto? Muerden la semilla de una papaya, van a saber que no sabe a papaya, sabe a otra cosa, ¿sí? Cualquier tema de semilla a veces sabe a otra cosa, ¿sí? Dios nos está dando ahí el tema, oiga, no nos comamos la semilla, ¿cierto? Pero debemos que entender que hay diferentes tipos de semillas. Yo no siembro con una semilla naranja esperando tener manzanas, ¿sí? ¿Qué va a pasar si yo siembro algo, una semilla naranja? Va a salir un árbol con frutos de naranjas, ¿cierto? Ley básica, yo sé, pero es que a veces se nos olvida en las cosas de nuestra vida, ¿sí? Y es que hay veces que para obtener algo que queremos, sembramos incorrectamente, ¿cierto? La palabra de Dios dice en Gálatas 6:7, dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra, ¿cierto? Y es que existe semilla para cada uno de los aspectos. Si yo quiero unción, ¿qué debo que sembrar? Buscar la presencia de Dios. Debo que sembrar oración,
Debo que sembrar ayuno, debo que sembrar tiempo para buscar a Dios. ¿Puedo comprar la unción? No. Ok. Ahora, si yo quiero un trabajo, ¿qué debería que sembrar? ¿Debo que quedarme en oración y ayuno? ¿Hace parte? Sí. Pero ¿qué puedo sembrar cuando quiero encontrar trabajo? Servir trabajo. Si quiero trabajo, siembro trabajo, ¿sí? Y de eso yo soy fiel testigo de ello. Varios han escuchado mi testimonio, pero hubo una etapa de mi vida donde a hoy realmente no tenía nada. No tenía trabajo, no tenía recursos y estaba, como se dice, extranjero en esta ciudad, ¿sí? Tuve la oportunidad de conocer la iglesia y mi oportunidad fue ¿qué? Sembrar trabajo en la iglesia porque no tenía nada más que hacer. Y creo que fui de los primeros, si no creo que fui el primero en estar en pantallas, ¿sí? Estuve ayudando de pronto un poco en el tema de los logos iniciales, en algunos temas de presentaciones, pero mi primera parte fue sembrar. Después de eso, a los 2-3 meses, Dios me dio una oportunidad de trabajo. Y de ahí en esa oportunidad de trabajo, Dios ha desprendido una bendición sobre mi vida, sobre mi familia, que a hoy no lo cuento, o sea, no hay manera de poder entender realmente Dios cómo llegó a bendecirme. Y si hoy a veces nos preocupamos y decimos, oiga, ¿por qué yo no logro conseguir un trabajo? Pues de pronto es que estoy sembrando de forma incorrecta. ¿Ok? Ahora, si yo quiero recibir finanzas, ¿qué debo sembrar? Finanzas. ¿Sí? Si yo soy, a veces me quedo en esa parte material, ¿cierto? Y necesito, digamos, hoy esa parte, pues a hoy realmente yo estoy sembrando de manera apropiada. ¿O solamente me estoy quedando en el oración y en el ayuno, en lo espiritual, ¿cierto? Esperando tener algo material. ¿Ok? Entendiendo, digamos, hoy este concepto de que hay diferentes tipos de semillas, vamos a hablar un poco acerca de esa parte, la semilla de las finanzas, ¿cierto? Y es que en la Biblia podemos encontrar varias órdenes, y yo a veces lo llamo de esta manera, varios tipos de tierras en que Dios nos invita a que hoy sembremos para que cosechemos. Porque el sembrar una semilla en tierra es donde realmente empieza la acción de que se germine y brote, ¿cierto? Pero si yo voy y la siembro una semilla en arena, ¿solo arena qué va a pasar? No va. Si yo la tiro hacia la piedra y espero allá que resuelva, no va a pasar. La misma palabra, o uno, digamos, en los conceptos del agricultor, uno sabe que uno tiene que buscar una buena tierra, ¿cierto? Y uno de los primeros que Dios nos invita es acerca de lo que debemos darle a Dios, que es nuestro diezmo, ¿cierto? Y es que la palabra en Levítico 27:30 dice: una décima parte de todos los productos de la tierra pertenecen al Señor, tanto de semillas como de árboles frutales, pues están consagrados al Señor, ¿sí? Y esto es un mandato, es un precepto. No está diciendo es si usted quiere darle al Señor. La palabra lo dice, es de Él. Están consagrados para Él. Ahora, esto sale por revelación. Es algo que con mi esposa compartimos, y es que esto no sale porque sencillamente yo lo sienta como una obligación. Porque siempre la palabra nos habla que tiene que ser un corazón alegre cuando demos a Dios. Pero debemos que entender es que Dios sí nos demanda a hoy esta primera parte, que el diezmo es de Él. ¿Ok? Ahora, me puedo sentar acá y seguramente desplegarme en cantidad de promesas de Dios cuando hoy solo cumplimos algo que Él nos demanda. Solo ser obedientes, hay ya una gran cantidad de bendiciones. Pero bueno, pasemos al segundo, y es ser de provisión para nuestra familia. Dice la palabra en 1 Timoteo 5:8, dice: aquellos que se nieguen a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos, ¿cierto? Y es que Dios nos da una familia, nos da una casa para que de alguna manera sea nuestro primer campo de acción.
yo lo pongo que es como cuando voy a la universidad, en la universidad ¿qué? Aprendo mucho, pero luego ¿qué tengo que hacer antes de graduarme? Ir a unas prácticas. Y en las prácticas lo que busco es de alguna manera poner en práctica, ¿cierto? Como lo dice la misma palabra, poner en práctica lo que he aprendido. ¿Que me voy a equivocar? Sí, muy posiblemente, pero para eso es la práctica, para que hoy vaya tomando como ese conocimiento y un buen tema, digamos, hoy, de manera de hacerlo. Y es que nuestra familia tiene que ser el reflejo a hoy de que realmente, ¿sí?, existe el amor de Dios. Dice que a hoy, ¿cierto?, si no lo hacemos, negamos la fe verdadera y pasamos a ser hasta incrédulos. ¿Realmente somos esos proveedores de nuestra familia? ¿Realmente invertimos en nuestra familia o lo consideramos siempre como un único gasto? Es que toca dar para esto y es que tocar para esto y para eso, ¿sí? Que hay que esta leche, pero ¿por qué tenemos que comprar descrema? Hay normalita, más barata, ¿sí? Pero si nos interesa realmente invertir en nuestra familia. Tercero, la iglesia, ¿cierto? Y es que a hoy en la iglesia, ¿cierto?, recibimos seguramente mucha bendición, recibimos palabra y tenemos la oportunidad de dar ofrendas, siembras y primicias. Y uno dice, pero venga, usted llama lo del diezmo. El diezmo es de Dios, ¿sí? Que nos dice la palabra que hay que traerlo a la iglesia, es el camino de donde lo damos. Pero dice que la ofrenda, la siembra, ¿cierto?, son voluntarias y depende de lo que hoy estimemos en nuestro corazón, ¿sí? En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y si hablamos de las primicias, siempre se habla que la primicia es del primer fruto a hoy, de la primera producción, de los primeros ingresos que yo recibo de acuerdo al tiempo que se cuenta mi jornada laboral, ¿cierto? Entonces yo aparto algo de allí y se lo entrego a Dios. Ahora, esto es voluntario, no está en la misma dirección como les decía acerca del diezmo, que esto es de Dios. Esto es voluntario, es si yo lo determino y lo deseo dar en mi corazón. Pero lo que sí le puedo decir es que de ahí hay múltiples bendiciones de parte de Dios cuando yo tengo un corazón alegre, ¿ok? Y por último están los necesitados. Toda esa obra social que en algún momento estamos decididos a hacer, ¿cierto? Y es que Dios desea es que no solamente pensemos en nosotros, porque a veces somos un poco egoístas, en decir, bueno, yo qué tengo, yo qué logro, bueno, por mucho me alcanza hasta pensar en mi familia, pero de ahí para allá, ellos miren a ver qué hacen, ¿sí? No nos da para hasta allá. En 2 Corintios 9:8 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y es que Dios quiere bendecirnos tanto al nivel que nuestra bendición sea para bendecir a otros. Y oye, cuando estaba desarrollando ese punto, llegó a mí de parte de Dios llegó un mensaje y me decía, si yo a veces no he permitido ser ese milagro que otra persona está esperando, donde Dios me ha querido usar. O sea, a veces hay alguien que está orando por algo, Dios me bendijo con ese algo para darlo y yo soy el que he estado evitando que ese milagro llegue a otra persona. Porque mi corazón a veces se ha cerrado, porque a veces he querido ser egoísta, ¿sí? La palabra de Dios dice en Proverbios 19:17 dice, ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Y es que cuántas a veces a hoy nuestras finanzas no están andando bien porque no aplicamos la sabiduría de Dios. A veces inteligentemente creemos que lo estamos haciendo bien y que de alguna manera logro un resultado, y no niego a hoy resultados que cada uno de ustedes hayan logrado, pero la palabra de hoy, más que una invitación, más que una enseñanza, casi es un reto. Hasta hoy de aquí he llegado a aplicar alguno de estos principios o no he aplicado ninguno, y si yo lo aplicara, ¿a dónde me quería llevar Dios?
Si hasta aquí, ahí sí como dice Pablo, Dios me ha ayudado, ¿qué más pasaría si yo realmente lograra darle mis finanzas y ponerlas en disposición de Dios? A veces no queremos que Dios no toque áreas de nuestra vida. Nuestra área espiritual, sí, claro, Dios te la doy. Mis emociones te la doy, ¿sí? Mis hijos te los doy. Mis finanzas, I'm sorry. A veces hasta ahí llegamos. Queremos la prosperidad en todo y nos encanta que nos hablen de la prosperidad. Es más, ahorita se escucha de prosperidad, de libertad financiera y nos encanta esos coaching. Pero es que la palabra viene muchos años y es el diario de Dios para nuestra vida, donde Dios quiere decirte, como hijo, te quiero ver arriba. No te quiero ver abajo, pero hay unos principios que hay que cumplir para ir escalando. Si yo te pusiera arriba, si yo colocara a mi hijo y le diera absolutamente todo, ¿qué va a pasar? Uno lo dice mismo que lo malcría, pero mi idea es que vaya creciendo poco a poco, etapa tras etapa. Y eso es lo que Dios nos está enseñando hoy. Así que por un momento yo quiero que piensen en estos principios. Tal vez algunos ya ustedes los están aplicando, tal vez ninguno está aplicando, o algunos de pronto están por decir, quiero aplicar ello. La misma palabra habla de que solo en esta parte de las finanzas, y hablando exactamente del diezmo, Dios dice, se atreve a decirme, pruébenme en esto. En el otro Él simplemente hoy, yo soy el que soy, yo soy Dios. Pero en este se atreve a decirnos a nosotros como sus hijos y la humanidad que Él creó, pruébenme en esto. Yo les puedo decir y soy testigo de que Dios, cuando le ponemos nuestras finanzas en Dios, Dios nos sorprende. No solo nos da, como lo dice ahí, nos da y nos da en abundancia. Nos da el mejor, porque Él sí quiere darnos lo mejor. Pero a veces nosotros no somos capaces de darle lo mejor. No lo honramos. Y a veces ni nos interesa administrar los recursos como tienen que ser. Así que les invito a que nos coloquemos en pie. Y por un momento piense si quiere trabajar en uno de esos principios o si los quiere trabajar en todos, amén. Pero si hay uno, empiece por uno. A veces uno es el que dice, quiero hacerlos todos y no es capaz. Pues empecemos por uno. Empecemos de pronto dándole lo mejor. O si ya le doy lo mejor, empecemos dándole la honra al que se lo merece. O empecemos a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Pero por un momento cierre sus ojos y permita que el Espíritu Santo te muestre en aquello que tal vez has estado fallando. En aquello que tal vez tú sabes que a hoy deberías que organizarlo y que no has tomado la decisión de organizarlo. Y por un momento vas a escuchar que Él te va a decir. Y en este momento quiero hacer un llamado a aquellas personas que tal vez por primera vez están en la iglesia, tal vez por primera vez escuchan esta palabra o acerca de Dios. Dios no es un Dios que a veces nos lo presentan como ese Dios señalador, como ese Dios castigador. Dios es un Padre, ante todo es un Padre que quiere darnos lo mejor a nosotros que somos sus hijos, y Él quiere que tú seas parte de esos hijos. Si hay alguien que hoy dice yo quiero formar parte de ello, le invito a que levante su mano y vamos a estar orando contigo, porque Dios está con los brazos abiertos. Siempre dice la palabra que Él está como el papá cuando habla del hijo pródigo, viéndolo desde la ventana, esperando cuando el hijo venga para correr y abrazarle. Así que si hay alguien que hoy decida querer pertenecer a esa familia, es el momento de levantar su mano. Amén, sí, ya todos hicimos este paso. Yo le invito a que por hoy, en este momento, cierre sus ojos y le diga: Dios mío, enséñame, enséñame, muéstrame muéstrame
¿En qué te he fallado? ¿En qué te he fallado? ¿Cómo mis finanzas Cómo mis finanzas las he querido llevar a mi manera las he querido llevar a mi manera y no a tu manera? y no a tu manera. Y me he equivocado. Y me he equivocado. Y creo que me ha dolido. Y creo que He pasado por momentos he pasado por momentos de angustia, de angustia, de dolor. de dolor. Pero sé que tú me quieres llevar Pero a un sé nivel que tú mayor. me quieres llevar a un nivel mayor. Por eso hoy Por eso hoy me dispongo me dispongo y pongo delante de ti y pongo delante de mi ti deseo mi deseo de avanzar en estos principios. de avanzar en estos principios. Y dígale a Dios en qué principio quieres avanzar. Tú mismo. Yo no puedo generar un compromiso por ti. Mi vida es mi vida. Tu vida es la que tú tienes que responder. Y ahí, preséntale ese principio a Dios. Decirle: Dios, yo quiero trabajar en eso. Sé que a veces lo he intentado, pero he fallado porque lo hago con mis fuerzas, no con tus fuerzas. A veces cuento a mi manera, a veces genero mi estrategia, pero no es tu estrategia, Dios. Enséñame, muéstrame a través de tu palabra lo que tengo que hacer y poder ver realmente y vivir en tu prosperidad. Oh Dios, gracias, mi Rey amado Dios. Muchas gracias, mi Dios, porque tú eres el que realmente nos enseña y nos muestras, oh Dios, el cómo realmente vivir sabroso. A veces creemos en promesas vanas, pero tus promesas permanecen y permanecerán para siempre, oh Dios. Y en eso me aferro, en que realmente te amaré por sobre todas las cosas, que querré darte lo mejor de mí, oh Dios. Aunque me cueste, aunque sea un mayor esfuerzo, querré darte lo mejor. Querré darte la honra que te mereces. Y sobre todo querré saber administrar esa provisión, para que viéndome fiel en lo poco me lleves a lo mucho y pueda ser de bendición para mí, para mi familia, para mis seres queridos y para todo el entorno en el que me colocas, oh Dios. Muchas gracias, mi Dios amado. Amén y amén.